entonces tenemos ahí la semana 12, electrostática 2, potencial eléctrico y condensadores. Vamos a poner las copitas. ¿Están viendo ahí la pantalla? Díganme. ¿Se ve la pantalla, estimados alumnos? ¿Ven el PPT? Bien, ahí vamos a ver el potencial eléctrico y los condensadores. ¿Se ve, no? ¿Sí? Bien, vamos a definir la energía potencial eléctrica. Cuando se realiza trabajo para trasladar una partícula con carga eléctrica Q sub 0, sin aceleración, desde muy lejos, o sea, sin aceleración, significa pues a velocidad constante o muy lentamente. Si tenemos acá una posición lejana, esto es como si estuviésemos en un sitio muy, una posición lejos con respecto a la carga que está creando el campo. ¿Se acuerda que la influencia de esta carga en un punto que estaba muy lejano, cuánto es? Cero. O sea, acá dice la energía potencial, ¿no? En este punto O es igual a cero. El agente externo, esta es la manito, está jalando esta carga, ¿no? Hacia la carga generatriz, ¿no? Y evidentemente va a realizar trabajo, ¿no? Entonces, cuando coloca esta carga Q sub 0 positiva en esta posición a una distancia R de la carga generatriz, ¿no? Si lo deja en esa posición, va a ejercer un esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque positivo con positivo se repele, ¿no? Entonces acá tenemos a la fuerza eléctrica que está tratando de que la carga Q sub 0 se vaya hacia la izquierda. Entonces el agente externo está ejerciendo una fuerza hacia la derecha, ¿no? Entonces está realizando esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo es energía que se conoce como energía potencial eléctrica, ¿no? Acá en este sistema, estas dos cargas, va a haber una energía potencial eléctrica que se va a calcular bien parecido a la fuerza eléctrica, ¿no? K por la carga Q sub 0, por la carga Q, dividido no entre la distancia al cuadrado, sino R nada más, ¿no? Muy bien. ¿Esto en qué se mide? Pues se mide en Joule, ¿no? Porque es energía, ¿sí? En Joule. ¿Correcto? Muy bien. Cae la constante elástica, que en este caso va a ser, perdón, la constante eléctrica de la ley de Coulomb, que en este caso va a ser 9 por 10 a la 9 Joule por metro sobre Coulomb al cuadrado. Si tenemos aquí un sistema de partículas, ¿no? La energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales es igual a la suma algebraica de la energía potencial eléctrica de todos los pares de partículas del sistema. Entonces la energía potencial, ¿no? De todo este sistema va a ser la energía potencial eléctrica entre la partícula Q sub 1 y Q sub 2, que va a ser K por Q sub 1 o Q sub 2 dividido entre su distancia, ¿no? Entre la partícula Q sub 2 y Q sub 3 va a ser K por Q sub 2 por Q sub 3 dividido entre la distancia. Y entre la partícula Q sub 1 y Q sub 3 va a ser K por Q sub 1 Q sub 3 dividido entre la distancia. ¿Ok? Muy bien. Si una fuerza externa realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración una partícula cargada desde una posición inicial hasta una posición final, se cumple, ¿no? Que el trabajo de esa fuerza, ¿no? Va a ser la diferencia de la energía potencial eléctrica final, menos la energía potencial eléctrica inicial. Bien, en este caso, a ver, vamos a ver el potencial eléctrico. Una carga, aparte de crear un campo eléctrico en la región del espacio que la rodea, también crea un campo potencial eh, que se va a definir en función del trabajo, en función de la energía, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico viene a ser una cantidad escalar, o sea, solamente va a tener valor, no va a tener dirección ni sentido, ¿no? No tiene caso de hablar de dirección y sentido de una cantidad escalar, que es un número.
Es una cantidad escalar que indica la energía potencial eléctrica por unidad de carga eléctrica, ¿no? Entonces el potencial viene a ser la energía potencial eléctrica entre la carga eléctrica, ¿ya? Ahí está la formulita. Ahora, ¿cómo se define el potencial eléctrico? A ver, en este caso, el potencial eléctrico se va a definir de esta manera. Escucha bien, ¿ya? A ver, el potencial en este punto P, ¿no? El potencial en ese punto P va a ser igual al trabajo. Profesor, acá decía energía, pero acuérdate que la energía y el trabajo son como sinónimos, ¿no? Ambos se miden en Joule. Entonces, el trabajo que hace ¿quién? El agente externo. ¿Quién es el agente externo? Yo o tú, que con algún instrumento vamos a trasladar esa carga más Q sub 0 desde un punto muy lejano, ¿no? Que se considera pues el infinito. Si este punto es muy lejano, la influencia de la carga, de esta carga Q, en ese punto muy lejano, va a ser cero. O sea, el potencial en el infinito, ¿cuánto es? Cero. ¿Está bien? Entonces trasladamos esa carga y se va a trasladar a velocidad constante. ¿Entendido? ¿Ya? El traslado tiene que ser a velocidad constante. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? El traslado va a ser a velocidad constante. Y si la velocidad es constante, pues existe equilibrio. Fuerzas hacia la derecha igual a fuerzas hacia la izquierda. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, el potencial en el punto P es el trabajo que hace el agente externo para trasladar la unidad de carga eléctrica positiva desde un punto muy lejano hasta el punto P, quien se traslada la carga Q sub 0, ¿no? Esta carga más Q sub 0, ¿entendido? Que ahora está acá, pues, ¿no? Entonces, el potencial en el punto P va a ser el trabajo que se hace sobre la carga Q sub 0, ¿no? Sobre la carga Q. En general, entonces, el potencial se define como el trabajo sobre la carga. Ahí está. Esta sería la formulita del potencial eléctrico. El trabajo se mide pues en Joule. El trabajo se mide en Joule y la carga se mide en Coulomb. Y Joule sobre Coulomb da una unidad que se llama, antiguamente decíamos voltio, pero no es voltio, porque el científico no era Alejandro Voltio, sino Alejandro Boll, ¿no? El sistema internacional dice que esto se debe leer como Boll, como el apellido del científico, ¿no? ¿Entendido? Bien. Entonces está mal dicho voltio, ¿ya? Bien. ¿Por qué hace trabajo el agente externo? Porque positivo con positivo, les dije, se repelen. La fuerza eléctrica va a ser de repulsión y el agente externo va a jalar a la carga en sentido contrario. Por eso realiza trabajo. ¿Cuándo se realiza trabajo? Cuando se vence una resistencia, ¿no? Entonces, por equilibrio, tenemos de que la fuerza del agente externo es igual a qué? A la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb. Esto tienes que recordar, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el potencial a una distancia d de la carga. O sea, vamos a incluir esta distancia de aquí para acá. ¿Ok? Tenemos entonces que el potencial viene a ser el trabajo que se hace sobre esa carga Q sub 0, ¿no? Pero trabajo hemos visto que es igual a qué? A fuerza por distancia, ¿no? Esta fuerza del agente externo por la distancia. Pero la fuerza es igual a la fuerza eléctrica. Entonces aquí ponemos la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb por la distancia. Pero ahora la fuerza eléctrica es igual a K por la primera carga, que sería Q mayúscula, por la segunda carga Q sub 0, dividido entre la distancia al cuadrado. Esto está multiplicado por esta distancia, ¿no? Entonces, esta distancia con esta, acá es distancia al cuadrado, aquí va a quedar una distancia, y ese trabajo lo vamos a colocar acá. Entonces tenemos que el potencial va a ser igual al trabajo, que va a ser igual a K
por Q sub 0, K por Q sub 0, dividido entre esa distancia que ha quedado en el denominador. Pero acá en el denominador también está Q sub 0. Q sub 0 con Q sub 0 se cancela y tenemos que el potencial va a ser igual acá por la carga que está creando el potencial dividido entre la distancia. Y acá tenemos pues una segunda formulita del potencial en función de la carga que está creando el potencial. ¿Entendido? ¿Ya? Tenemos entonces una, que es la misma que la que está acá, solo que el trabajo es energía. Y acá en función, este es en función de la carga que soporta el potencial y es de la carga generatriz que está generando el potencial. Ahora, de una vez vamos a ver la diferencia de potencial. Ahora se está haciendo lento. A ver, dijimos que la influencia de la carga era mayor más cerca de la carga y menor cuando estamos más lejos de la carga, ¿no? Entonces vamos a considerar este punto B y este punto A. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿dónde el potencial va a ser mayor? Esta es la carga Q que está generando el potencial. En el punto B, ¿no? Como está más cerca de la carga, la influencia de la carga va a ser mayor. Entonces, la diferencia potencial será potencial mayor menos potencial menor. Por definición de potencial, va a ser igual al trabajo del agente externo para trasladar a velocidad constante o muy lentamente, sin aceleración, ¿no? Esa carga Q sub 0, esta carga Q sub 0, ¿no? Desde el punto A al punto B, ¿ya? Ahí está trasladándose esa carga más Q sub 0 desde el punto A al punto B, ¿no? ¿Quién se traslada? La carga Q sub 0. Entonces, la diferencia potencial va a ser el trabajo para trasladar la carga del punto A al punto B sobre la carga Q sub 0. Muy bien. Ahora, esto se trabaja de esta forma, ¿ya? Aquí vamos a poner una rayita, a ver aquí, así. Y lo que vamos a hacer es despejar el trabajo. Entonces, el trabajo para trasladar una carga, un poquito más arriba lo voy a poner, ¿ya? Perdón. Mm, ya, a ver. Muy bien. Escucha bien, ¿ah? Despejamos el trabajo. El trabajo para trasladar una carga del punto A al punto B, Q sub 0 va a pasar a multiplicar, va a ser igual al producto de la carga que se va a trasladar por potencial de B, que viene a ser potencial de llegada, menos potencial de partida. ¿Entendido? ¿Ya? Vuelvo a repetir, el trabajo para trasladar una carga del punto A al punto B va a ser igual al producto de la carga que vas a trasladar por potencial de llegada, que sería, ¿no? Partes de A y llegas a B. Potencial de B, potencial de llegada, menos potencial de partida. ¿Vale? Esta formulita, estimados alumnos, ¿no? Bueno, no importa que... Ahí está. Esta formulita se utiliza, ¿no? Cuando es el trabajo del agente externo. Este es el trabajo del agente externo. El trabajo del agente externo. ¿Quién es el agente externo? Yo o tú, que con algún instrumento jalamos la carga del punto A al punto B. Acuérdate lo siguiente, ¿no? Que positivo con positivo se repele. Aquí tenemos a la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, ¿no? ¿Está bien? Y el agente externo, pues, realiza, ¿no? Una fuerza contraria, ¿sí o no? Bueno, lo hice puesto acá, no importa, es lo mismo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, por equilibrio, porque el traslado tiene que ser a velocidad constante, como te dije, esa fuerza del agente externo es igual a la fuerza eléctrica. Entonces, si queremos calcular el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica va a ser
¿no? Negativo con respecto al trabajo del agente externo. Entonces, cuando te pidan el trabajo del, del, de la carga o de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico, vas a hacer lo mismo. Trabajo para trasladar una carga del punto A al punto B va a ser igual al producto de la carga que voy a trasladar. Aquí también le pones potencial de llegada menos potencial de partida, pero como es el trabajo de la fuerza eléctrica, acá le vas a poner negativo, ¿ya? Negativo, ¿ok? Y en la guía, ¿no? En la guía que seguramente te están enviando la guía, por eso es negativo ahí, porque no es el trabajo del agente externo, sino este es el trabajo de la fuerza eléctrica o de la carga, ¿ok? O del campo eléctrico me refiero, ¿ya? Del campo eléctrico, ahí lo pones, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces eso es la idea de la diferencia de potencial, ¿ya? La diferencia de potencial, ahí está, ¿ya? Muy bien. Y ahora vamos a ver, vamos a incluir acá la distancia entre, vamos a ponerlo con verdecito, ¿ya? La distancia entre A y B. Ahí hay una distancia D, ¿no? También acá sabemos de que el positivo con positivo se repele, la fuerza eléctrica es de repulsión y acá el campo eléctrico también va a ser de repulsión. O simplemente el campo eléctrico va a tener la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb. Bueno, si quiere verlo vectorialmente, le ponen su raíz encima. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a incluir esa distancia. A ver, voy a utilizar esta formulita de acá, ¿no? Vimos aquí que la diferencia de potencial, potencial mayor menos potencial menor. A ver, vamos a hacerlo un poquito más acá para que nos alcance, ¿ah? Porque para demostrar, vamos a demostrar ahí la formulita, es un poquito extenso, ¿ya? Entonces, a ver, veamos. Como les digo, vamos a incluir esa distancia D. A ver, tenemos que esta formulita de acá, ¿no? Potencial mayor menos potencial menor, ¿no? Va a ser igual al trabajo, potencial de B menos potencial de A, el trabajo para trasladar la unidad de carga eléctrica positiva del punto A al punto B. ¿Quién se traslada? La carga Q sub 0. Ahora, trabajo es igual a qué? A fuerza por distancia, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahí está. Fuerza del agente externo por la distancia. Pero la fuerza del agente externo es igual a qué? A la fuerza eléctrica. Acá está, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la fuerza eléctrica por la distancia sobre la carga Q sub 0. Ahora, pero sabemos de que la intensidad de campo eléctrico, vimos la clase pasada, que era la fuerza eléctrica, ¿no? Que actuaba sobre la carga Q sub 0. Si despejamos aquí la fuerza eléctrica, como lo hicimos en la clase pasada, Q sub 0 va a pasar a multiplicar y va a quedar el campo por Q sub 0. Esto de aquí lo vamos a reemplazar acá. Entonces tenemos que la fuerza eléctrica es el campo eléctrico por Q sub 0, ¿no? Por D sobre Q sub 0, ¿ok? Entonces, en este caso, Q sub 0 con Q sub 0 se cancela y tenemos pues de que nos va a quedar E por D, ¿no? Entonces tenemos que la diferencia potencial, ¿no? La diferencia potencial va a ser E por D, ¿ya? E por D. Esto lo podemos poner así, la diferencia potencial va a ser el campo por la distancia, o simplemente B también, ¿no? Pero en tu cabeza tienes que tener la idea que esta es la diferencia potencial, ¿ya? E por D, correcto, E por D, ¿ya? Muy bien, esto siempre y cuando la distancia y la intensidad de campo eléctrico sean paralelos. Pero ¿qué va a pasar si de repente la distancia
lo tenemos, ¿no? Así horizontal, ¿no? De acá para acá tenemos la distancia horizontal y la intensidad de campo eléctrico, como es una cantidad vectorial, de repente lo tenemos así, ¿no? O sea, en esta dirección. Aquí tenemos la intensidad de campo eléctrico que hace un ángulo alfa con esa horizontal. Entonces, ahí pues la intensidad de campo eléctrico no tiene la dirección de la distancia. Entonces lo que hacemos aquí es descomponer, ¿no? A partir de la cabeza, trazamos para paralela y vamos a descomponer pues el campo eléctrico, ¿no? Aquí. Y esta componente sí es paralela a esta distancia, pero como esta componente del campo eléctrico está pegada al ángulo, va a ser el campo multiplicado por el coseno de alfa. Entonces la diferencia potencial quedaría así, ¿no? La diferencia de potencial va a ser igual al campo, que es E coseno de alfa por la distancia. O sea, va a ser E por D por el coseno del ángulo alfa, ¿ok? Algunos alumnos, cuando hago esta demostración en la clase presencial, me preguntan, profesor, pero en la guía acá estaba negativo. Claro, en la guía está negativo porque en la guía no toma el trabajo del agente externo, sino el trabajo de la fuerza eléctrica o de la carga o del campo, ¿no? Por eso aquí es negativo, ahí le he puesto negativo, ¿no? Por eso lo que ahí en la demostración que hacen en la guía de la pre, le ponen acá negativo. Pero si tomamos el trabajo en función del agente externo, sería positivo, ¿ya? Cuando el campo, ¿no? El campo y la distancia tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces pues el ángulo es 0 grados y coseno de 0 es igual a 1 y nos queda E por D. Esta formulita sería más general entonces que esta de acá, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí, estimados alumnos, he hecho la demostración. Tómale una captura de pantalla, ¿no? Si tienes alguna duda, alguna pregunta. Y continuamos, ¿ya? Aquí le podemos poner la distancia así, ¿no? Ahí está. Como el potencial eléctrico es una cantidad escalar, sí se va a colocar el signo de la carga. Es decir, sí, escúcheme bien, acá sí se coloca el signo de la carga. Si la carga es positiva, el potencial será positivo. Pero si la carga es negativa, el potencial será negativo porque vas a colocar el signo de la carga. Si queremos calcular el potencial eléctrico en un punto cercano a dos cargas, entonces el potencial en el punto P va a ser igual al potencial creado por la carga Q1 más el potencial creado por la carga Q2. Como el potencial es una cantidad escalar, solo vas a sumar como sumar papas, ya no vas a utilizar el método del polígono, paralelogramo, como era cuando sumábamos la fuerza eléctrica y el campo, la intensidad de campo eléctrico, que son cantidades vectoriales. Como acá es escalar, solo vas a sumar nada más, ¿no? Solo que tienes que recordar aquí que el potencial es igual a K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia. Entonces, el potencial en el punto P nos va a quedar el potencial de la carga Q1, que va a ser K por la carga Q1 entre la distancia que es R1, más el potencial provocado por la carga Q2, que va a ser K por la carga Q2 dividido entre la distancia. Si la carga es positiva, ¿no? Si nos alejamos de la carga, o sea, si la distancia aumenta, entonces el potencial disminuye, ¿no? Aquí la distancia cada vez está aumentando y como puedes ver, el potencial va disminuyendo, ¿no? A este punto el potencial va a ser menor, ¿no? En el eje Y está el potencial, a este punto el potencial va a ser más cercano a cero, ¿ya?
Y si es negativo, también igualito, ¿no? Pero va a disminuir en forma negativa. Si tenemos un conductor, un cuerpo cargado, ¿no? El potencial eléctrico de una corteza esférica conductora, acuérdense, si tenemos una esfera conductora, la carga se distribuye en la superficie externa del conductor. Entonces, el potencial para puntos interiores a la esfera hasta, hasta la superficie de la esfera, o sea, hasta este punto de acá, el potencial va a ser constante y va a ser K por Q sobre R, considerando que la carga está considerando, ¿no? Que la carga está en el centro de la esfera, ¿ya? Y para puntos exteriores, o sea, fuera de la esfera, el potencial va a ser igual a K por Q sobre la distancia del centro de la esfera hasta el punto exterior donde estás calculando el potencial, ¿no? Por eso les digo, esto es considerando que la carga está en el centro de la esfera. Como la carga está distribuida en la superficie externa del conductor, dentro de esta esfera conductora, el campo eléctrico es igual a cero. Y como es una carga positiva, ahí tenemos la línea de fuerza, ¿no? Que están saliendo de la carga, ¿no? La línea de fuerza del campo eléctrico saliendo de la carga, ¿no? El potencial eléctrico para puntos exteriores a la corteza esférica es igual al potencial eléctrico de una partícula con la misma carga Q situada en su centro. Es decir, se considera, como vuelvo a repetir, que la carga está en el centro de la esfera. El campo eléctrico en el interior de la corteza esférica tiene dirección radial, ¿no? Pues una carga positiva, entonces en la línea de fuerza del campo eléctrico son saliendo de la carga, ¿no? En general, el potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor en equilibrio electrostático, así como en su superficie, es constante. Eso es lo que hemos visto, ¿no? En general, también dice acá, la carga eléctrica de un conductor en equilibrio electrostático reside solamente en su superficie. Y la carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio electrostático es cero. Por consiguiente, el campo eléctrico en su interior es nulo. Muy bien, eso es lo que hemos visto en la pizarra anterior. Bueno, la diferencia potencial ya lo demostramos, ¿no? En la pizarra anterior, ¿no? También esto de acá, ya hemos visto esto de aquí, ¿no? Esto de acá también, y fíjate que acá le ponen negativo, ¿no? Ahí está, ¿ves? La diferencia potencial menos E coseno de teta por la distancia, ¿no? Pero este es el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿ves? No es del agente externo. Por eso acá le tienen que poner negativo, ¿no? Hemos visto que el trabajo de la fuerza eléctrica con respecto al trabajo del agente externo, como tiene dirección contraria, ¿no? Es negativa, pues, ¿no? ¿No? La fuerza eléctrica tiene dirección contraria a la fuerza que ejerce el agente externo, ¿no? Muy bien. Continuamos. A ver, tenemos tiempecito, ¿no? A ver, veamos. Esto ya lo hemos visto entonces. Bueno, las superficies equipotenciales son superficies que están al mismo potencial. X significa igual. X igual potencial, ¿no? Entonces acá tenemos una placa que tiene un potencial V sub 0. Todos los puntos de la placa están al mismo potencial, ¿no? Igualito a la placa 1,
todos los puntos de la placa 1 tienen el mismo potencial, ¿no? Como esta placa está cargada positivamente, entonces el potencial aquí va a ser mayor que el potencial en el punto 1, en la placa 1, en la placa 2, en la placa 3, porque están más lejos, ¿sí o no? ¿Entendido? Ahora, en el caso de que la carga generatriz es esférica, a la misma distancia, todos los puntos van a tener el mismo potencial. Como la carga es esférica, entonces los puntos que están a la misma distancia forman una esfera, ¿sí o no? Pero aquí lo vemos como líneas punteadas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer un corte transversal. Entonces, estas son superficies equipotenciales que están al mismo potencial, o sea, a la misma distancia, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Bueno, todas estas son superficies equipotenciales, ¿no? Eh, Más cerca de la carga, el potencial es mayor, nos alejamos de la carga y el potencial va a ser menor, ¿no? Ahí está. Aquí, en la misma superficie equipotencial, como está a la misma distancia, entonces, a ver, ahí está. Carambola, no cambió. A ver, no sé. Trayendo esto, creo. A ver, ahí está. Bueno, ahí ve. A ver, va. Ya estamos acá, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver ahora si podemos cambiar el color de la pluma. Vamos de pluma. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces, en la superficie equipotencial B sub 2, este punto A está a la misma distancia que este punto B y que este punto C, ¿no? Como el potencial es igual a K, que es constante, la carga, Q, que está creando el potencial, es la misma, entonces el potencial va a ser va a ser directamente proporcional a la distancia. Bueno, en este caso inversamente proporcional a la distancia. La misma distancia va a ser el mismo potencial. Entonces, como estos puntos están en la misma superficie equipotencial, tenemos que esos puntos van a estar al mismo potencial, ¿ya? El potencial en A va a ser igual al potencial en B y va a ser igual al potencial en C. Muy bien. La línea de fuerza del campo eléctrico van a salir en forma perpendicular a las superficies equipotenciales. Muy bien. Eso es lo mismo que estamos viendo atrás, ¿ya? A ver, ¿qué son los condensadores? Aquí voy a ver, vamos a poner aquí la capacidad eléctrica. Vamos a definir acá la capacidad eléctrica, ¿ya? Capacidad. La capacidad eléctrica se define como la cantidad de carga, ¿no?, que se le va a dar a un conductor para que su diferencia de potencial varíe en un grado. Acuérdate que la carga de un conductor se distribuye en su superficie externa, ¿no? Entonces, ¿cuánto de carga le voy a dar a este conductor para hacerle variar su diferencia de potencial? Entonces, la capacidad eléctrica viene a ser la carga que se le da al conductor para hacer variar su diferencia de potencial, ¿ok? ¿Ya? Entonces la capacidad viene a ser la carga sobre la diferencia potencial. La carga se mide en coulomb, la diferencia potencial en volt, y eso da una unidad que se llama farad, que antiguamente decíamos faradio, pero
el científico no era Faradio, sino Farad, ¿ya? Farad. Esa es la idea de la capacidad eléctrica. Ahora, vamos a estudiar los condensadores. Los condensadores son dispositivos electrónicos que consisten en dos conductores cargados de diferente signo, uno cargado positivamente y el otro negativamente, ¿no? Que tienen sus de áreas iguales, ¿no? Pero colocados a una distancia pequeñísima, de tal manera que el campo eléctrico entre esas placas va a ser prácticamente constante, ¿no? ¿Para qué se utilizan los condensadores? Van a almacenar energía eléctrica en función del campo eléctrico. Tenemos los condensadores planos, condensadores esféricos, condensadores cilíndricos, y cuando abrimos un radio viejo, ves ahí como en la placa de ese radio viejo, ves pues unos circulitos como garrapatas, esos son los condensadores esféricos. Vas a ver como unos cilindritos, son los condensadores cilíndricos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos una placa, ¿no? Cargado positivamente, la otra placa cargada negativamente. Acá tenemos la diferencia potencial que lo da una pila o una batería. Y aquí están utilizando el sentido real de la corriente. Es decir, los electrones salen por el polo negativo y entran por el polo positivo. Pero esto de aquí es el sentido real de la corriente, ¿no? Considerando como si los electrones tienen carga negativa, ¿ya? Pero la próxima clase vamos a ver electrodinámica, y antiguamente se pensaba que los electrones tenían carga positiva y el sentido de la corriente va a ser al revés, ¿ya? Pero vamos a ver la idea acá, ¿ya? La idea acá. A ver, aquí el electrón si es negativo, ¿no? El polo positivo de la fuente los atrae, ¿no? Entonces, esta carga ha perdido electrones, y si pierde electrones, ¿cómo queda cargado? Positivamente, ¿no? El polo negativo de la fuente, en este caso de esta pila o de esta batería, ¿no? Empuja los electrones, negativo con negativo se repelen, los electrones vienen acá y van a meterse aquí a esta placa. Entonces, al meterse a esta placa, ¿no? Va a haber mayor número de electrones, entonces queda cargado negativamente, ¿ok? Esa sería la idea. Esto pasa, pues, estimados alumnos, en un instante pequeñísimo, porque en realidad los electrones no van a saltar, pues, de la placa negativa a la placa positiva, no, porque este es un circuito abierto, sino los electrones de aquí se van a el polo positivo y de aquí se van a la placa negativa, ¿no? Pero eso es en un instante pequeñísimo, ¿ya? Ahí está la formulita, ¿no? Esta es la formulita que hemos visto atrás. Sabemos que la capacidad viene a ser la carga sobre la diferencia potencial. Si aquí despejamos la carga, la diferencia potencial va a pasar a multiplicar y sería la capacidad por la diferencia potencial, que es la formulita que está acá. Ya está, ya dije que esto es faradio. Mili, el prefijo mili significa 10 a la menos 3. Micro, ya sabes, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. Acá tenemos un condensador plano. Como le digo, las placas son semejantes, tienen la misma área, ¿no? Están colocados a una distancia pequeñísima. ¿Entendido? Acá tenemos el polo positivo y aquí vamos a poner aquí, ¿no? El sentido real de la corriente, ¿no? Bueno, en este caso, antiguamente se pensaba que los electrones tenían carga positiva, ¿no? Y eso es lo que así se ha quedado hasta nuestros días, ¿no? Porque todos los aparatos eléctricos, electrónicos, están diseñados, ¿no? Para ver la corriente en ese sentido, ¿ok? Y también los libros también estaban como si los electrones fuesen positivos, y esto se denomina el sentido convencional de la corriente. Eso lo vamos a explicar mejor en la próxima clase. Acá sí rápidamente, positivo con positivo se repelen, los electrones que se pensaba que tenían carga positivo van a ser empujados por el polo positivo y van a hacer cargar a esta placa positivamente, ¿no?
aquí los electrones, ¿no? Son negativo con positivo se atraen, van a ser atraídos por el polo negativo. Además, como esta placa ha quedado cargada positivamente, va a empujar a las cargas positivas que hay en este extremo, porque los electrones no van a saltar, pues, ¿no? Los electrones de este extremo comienzan a moverse así, ¿no? Así, porque son empujados por la placa positiva. Positivo con positivo se repele, ¿no? Correcto. Y son atraídos al polo negativo. Entonces, como los electrones salen de esta placa, ¿no? Como esta placa ha perdido electrones, en este caso ha perdido cargas positivas, entonces queda cargado negativamente. ¿Ah? Y acá tenemos el campo eléctrico. Ya sabemos que las líneas de fuerza del campo eléctrico salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Como les decía, que la distancia es pequeñísima, entonces la línea de fuerza o el campo eléctrico en esta región del espacio prácticamente es constante. Y los condensadores van a almacenar energía eléctrica en función del campo eléctrico, ¿no? E. La capacidad va a ser igual a epsilon sub 0, A que es el área de las placas entre la distancia que separa las placas, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del aire o el vacío, ¿entendido? Que es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro, ¿ya? En este caso epsilon sub 0, ¿no? La permitividad eléctrica, lo que permite el medio que las cargas se atraigan o se repelan. Entre las placas se puede poner un dieléctrico, o sea, un aislante. Eso para hacer aumentar la capacidad. Ese aislante puede ser papel, ¿no? O sea, dieléctrico, puede ser vidrio, mica, etcétera. Y si se coloca pues un dieléctrico, la permitividad eléctrica de ese condensador con dieléctrico va a ser mayor que la permitividad eléctrica del aire o el vacío. Y si E es mayor, la capacidad pues va a aumentar, ¿no? Esta es la representación de un condensador. Como les digo, es un circuito abierto. Los electrones no van a saltar, ¿no? ¿Correcto? El condensador, ¿no? En un tiempo pequeñísimo queda cargado, ¿entendió? Esta es la representación de una batería. El polo positivo va a ser el palito más grande, el polo negativo más chiquito, y esto es un interruptor. Aquí está abierto y aquí está cerrado, ¿no? Abierto, pues los electrones no van a pasar, pero cerrado circulan los electrones. Los condensadores se pueden conectar en serie o en paralelo, ¿no? Ahí tenemos una asociación de condensadores en serie. Los condensadores están en el mismo conductor, unos a continuación de otros, ¿no? Digamos que esto sea el polo positivo de la fuente que debe haber acá, o la batería, acá el polo negativo, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Los electrones se consideraban que tenían carga positiva y van a venir por acá, ¿no? La carga va a venir por acá, ¿entendido? Entonces, esta placa, como esto es positivo, van a quedar cargados positivamente. Positivo va a jalar a la carga negativa que hay acá y empujar a las cargas positivas en su misma proporción. ¿Entendido? Entonces, este condensador va a quedar cargado con la misma carga, ¿no? Correcto. Y acá pasa lo mismo, ¿no? La carga positiva va a jalar a las cargas negativas y empujar a las cargas positivas que van a cargar a este condensador C3, ¿no? Con carga positiva. Igualito acá, positivo con positivo se repelen, ¿no? Los electrones que se pensaba que tenían carga positiva van a salir repelidos y va a traer a las cargas negativas y esta placa va a quedar cargada negativamente, ¿no? Es como si la carga pasase, ¿no? Por acá y por acá también, ¿no? Como si la carga pasase, es decir, la carga Q1, Q2 y Q3 es igual a Q, ¿entendió? La carga es constante, Q1, Q2 igual a Q3 igual a Q. Muy bien, la ley de conservación de la energía requiere lo siguiente. A ver, veamos aquí. A ver,
No veo el cursor. Ahí está, pero no veo. Ya. Eh, la diferencia potencial que da la pila o la batería es la energía, ¿no? Hemos dicho que la diferencia potencial se define en función del trabajo, que es lo mismo que la energía, ¿no? Entonces, esa energía que da la fuente se reparte en cada condensador. Entonces, la diferencia potencial va a ser igual a la suma de las diferencias potenciales en cada condensador, ¿ok? Muy bien. Bien, ahora la capacidad equivalente, ¿no? La capacidad equivalente. Esos tres condensadores en serie van a ser iguales, ¿no? A un solo condensador. Un solo condensador, ¿no? Que va a estar conectado a la misma diferencia potencial y por el cual, ¿no? Va a circular la misma carga o va a quedar cargado con la misma carga que los tres, ¿no? Este es el condensador equivalente y cuando están en serie, uno sobre la capacidad equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de cada capacidad de cada condensador, ¿no? Y si fuesen solamente dos condensadores, escucha bien, C1 y C2 en serie, están en la misma rama, el mismo conductor, entonces, no hay C3, ¿no? No existe C3. Si sumo 1 sobre C1 más 1 sobre C2, multiplico en cruz, ¿no? Va a quedar arriba la suma y abajo el producto. Pero como es la inversa, lo invierto. Entonces, la capacidad equivalente, si son dos condensadores diferentes en serie, va a ser esto, el producto C1 por C2 entre su suma C1 más C2. Ahora, en el caso de que tengamos N condensadores, aquí puntos suspensivos, aquí hay otro condensador, N condensadores iguales, o sea, de la misma capacidad, ¿no? N condensadores iguales, entonces la capacidad equivalente va a ser igual al valor de uno de ellos, porque todos son iguales, entre el número de condensadores, ¿ya? ¿Correcto? Por ejemplo, si tienes tres condensadores, vamos a suponer, cada uno con igual capacidad en serie, por ejemplo, si tiene 12 microfarad, el otro condensador también de 12 microfarad, el tercer condensador también de 12 microfarad, entonces la capacidad equivalente va a ser igual al valor de uno de ellos, ¿cuánto es? 12 microfarad dividido entre el número de condensadores, que en este caso es 3. Y 2 entre 3, ¿cuánto es? 4 microfarad. Que puedes hallar el resultado, ¿no? Por simple inspección. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos, ahí está. Este para dos condensadores diferentes en serie y este es para n condensadores, ¿no? Iguales en serie.
Disculpe, profesor, su micro está silenciado. Gracias, gracias. A ver, vuelvo a repetir entonces. A ver, mm, aquí este es la diferencia potencial. Este está el polo positivo, ¿no? El potencial, la pila, el polo positivo y este el polo negativo. Como en este conductor no hay nada, se trata del mismo punto, más B, todos estos puntos están a la misma diferencia potencial. Acá sería negativo menos B. Todos estos puntos, aquí no hay nada, es el mismo conductor, entonces el mismo punto menos B. Entonces, cada condensador está a la misma diferencia potencial. ¿Entendió? Quiere decir que la diferencia potencial que cae en el condensador 1 va a ser igual a la diferencia potencial que cae en el condensador 2 y que cae en el condensador 3, y eso es igual a la diferencia potencial que lo está dando la pila, la batería o el generador. ¿Ya? Bueno, ya sabemos que el polo positivo sale digamos, los electrones, o sea, la carga viene por acá, y cada condensador, sea su capacidad, va a jalar esa carga, ¿no? Viene Q sub 1, por aquí, va a jalar a positivo con negativo, se atraen y impulsa a la carga positiva. Es como si la carga Q sub 1 pasaría, ¿no? Acá también igualito, viene la carga Q sub 2, aquí es como si pasaría la carga Q sub 2, acá viene la carga Q sub 3, ¿no? Y acá pasa la carga Q sub 3, ¿no? Entonces aquí Q se va a dividir en 3, ¿no? Acá dice Q va a ser igual a Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3, ¿ok? Esos tres condensadores van a ser equivalentes a un solo condensador, ¿no? Que va a estar conectado a la misma diferencia potencial, ¿entendido? Y la capacidad equivalente, cuando los condensadores están en paralelo, va a ser igual a la suma de las capacidades de los condensadores, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Aquí lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el condensador C1, acá tenemos el condensador C2, ¿no? Y acá tenemos el condensador C3. ¿Por qué están en paralelo? Porque están entre dos nodos. Nodo o nudo es la unión de dos o más conductores, como un empate, ¿no? Esto se llama nodo, en electrónica se llama nodo, ¿ya? Nodo. Entonces los condensadores tienen que estar entre dos nodos para darnos cuenta que están conectados en paralelo, ¿no? Muy bien. Y veamos la siguiente. La energía que almacena un condensador, ¿no? Se va a calcular con esta formulita, un medio de la capacidad por la diferencia potencial. Aquí vamos a jugar con la capacidad, que viene a ser la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, si despejamos la carga, va a ser la capacidad por la diferencia potencial. Lo colocamos aquí en la carga, la capacidad por diferencia potencial, entonces va a ser la carga, diferencia potencial por diferencia potencial, la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado, ¿no? Y si despejamos la diferencia potencial y lo colocamos aquí, ¿no? Nos va a quedar así, perdón, acá, ahí está. La carga al cuadrado sobre dos veces la capacidad, ¿ya? Muy bien. Bien, estimados alumnos, gracias por su atención y vamos a resolver los ejercicios. A ver, vamos a salir de acá. No quiere salir. Veamos si hacemos esto. Ahora sí creo, ¿verdad? Ahora sí, ¿ven? Vamos a poner acá descartar. Muy bien. Y cerramos esta parte, ¿no? Y ahora vamos a abrir aquí el OpenBoard para resolver los problemitas de esta semana. Ahí vamos a esperar unos segundos. Ahí abrió. ¿Ven? Muy bien. Vamos a buscar aquí, a ver dónde estaba. Esto estaba aquí.
Esta es la semana 12, electrostática 2, potencial eléctrico y condensadores. Veamos entonces, estimados alumnos, el primer problemita. ¿Ah? A ver, la figura muestra, ahí está. La figura muestra una región del campo electrostático y alguna línea de fuerza con relación, dice, al trabajo realizado lentamente, o sea, a velocidad constante, por el campo, no del agente externo, sino del campo, sobre las partículas cargadas A, B, C y D. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El trabajo en la dirección del campo sobre la partícula A es menor que la partícula D. A ver, el trabajo del campo eléctrico para mover una carga del punto X al punto Y es igual al producto de la carga por de X a Y, potencial de llegada, de Y menos potencial de partida, ¿no? Pero como es el trabajo del campo, acá le ponemos negativo. ¿Entendió? Negativo. Entonces, para mover la partícula, dice A y D, ¿no? A y D. La partícula A, ¿no? El trabajo va a ser este, ¿no? Para mover la partícula, el trabajo va a ser el producto de la partícula, ¿no? Correcto, que es Q, por potencial de llegada menos potencial de partida negativo, ¿no? Y para mover la partícula D, que también es positiva, también es lo mismo. Entonces la primera es, dice que el trabajo va a ser menor. No, son iguales. ¿Por qué? Porque va a depender simplemente del potencial final y del potencial inicial, ¿no? Esto va a ser constante, porque las cargas tienen las partículas tienen la misma carga, ¿no? Por eso dice acá, si las partículas A y D se trasladan lentamente sobre las posiciones X e Y, ¿no? El trabajo no depende de la trayectoria, ¿entendió? Solamente depende de la posición inicial y de la posición final, ¿ya? Eso lo podemos poner acá. Dime. ¿Las cargas no serían positivas? Sí, pues, la carga es positiva. Entonces, a ver, vamos a poner así entonces, ¿ya? A ver, explicamos que el trabajo para mover una partícula de un punto A, de un punto X a un punto Y es el producto de la carga, ¿no? Es el producto de la carga, ¿está bien? Que en este caso es positiva, que se sobreentiende, por potencial de llegada menos potencial de partida. Pero como aquí me dice que es el trabajo del campo, entonces acá se pone negativo por eso, ¿ya? ¿Está bien? Esto porque Ok, es profesor. el trabajo del campo, ¿ya? Trabajo del campo, no del agente externo, del campo, ¿no? Entonces, el trabajo depende de de la posición final e inicial, nada más, ¿no? Como es la misma carga, entonces los trabajos van a ser iguales. Por eso la primera es falsa. El trabajo en la dirección del campo, ¿ves? Sobre las partículas A, B y D, A, B y D son iguales, verdadero, verdadero. El trabajo de la partícula A va a ser la carga, pero negativo porque es del campo, ¿no? Potencial de llegada menos potencial de partida. De la partícula B también va a ser igualito. La carga, negativo porque es el potencial, perdón, el trabajo del campo, potencial de llegada menos potencial de partida. Y de la partícula D también igualito. Entonces, el trabajo de A, de B y de D son iguales. Entonces, la segunda es verdadera, ¿ya? El trabajo en la dirección del campo sobre la partícula C es negativo. A ver, vamos a ver. El trabajo de la partícula C dice, ¿no? A ver, este es sobre la partícula C. La partícula C, como puedes ver, tiene carga negativa, ¿no? La carga de la partícula C, ¿no? Es negativa. Ahí está, negativa. ¿Ya? Ahí está. La carga, ¿no? El trabajo para mover la partícula desde X hasta Y va a ser el producto de la carga, que es negativa, por potencial de llegada menos potencial de partida.
Pero acá le pongo negativo porque es el trabajo del campo, ¿no? Trabajo del campo. El potencial de llegada, o sea, parte de X y llega ahí, ¿no? Hemos visto que si la carga es negativa, el potencial acá es negativo. Este es positivo, el potencial es positivo, pero acá estoy restando, ¿no? El potencial de I negativo con este negativo, negativo con negativo, ¿qué me da? Negativo. Y menos por menos, más. ¿Está bien? Y más por menos, menos. Entonces el trabajo va a ser negativo. ¿Ya? Entonces la tercera es verdadera. Bien, tomen la captura de pantalla y veamos la siguiente. Muy bien. A ver, vamos a borrar aquí. Rápidamente vamos a hacer este acá. Esto lo dejamos ahí, ¿no? ¿Ya? Para ahorrar un poquito de tiempo. Se tiene una partícula con carga eléctrica más Q. Esta es la que está generando el potencial, como se muestra en la figura. Si el potencial eléctrico en el punto B es 40 volt, determina el potencial eléctrico en el punto A. ¿No? Bien, tenemos entonces que el potencial en el punto B es 40 volt. El potencial es igual a K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia. El potencial en el punto B va a ser K por la carga que está creando el potencial dividido entre la distancia. La distancia de la carga hasta B es 2R más 3R, 5R, ¿no? Entonces aquí puedo decir lo siguiente, ¿no? Acá me doy cuenta que el potencial en B, ¿cuánto es? 40 volt, ¿no? 40, correcto. Eso va a ser igual. Este 5 lo voy a poner acá adelante, o sea, un quinto, ¿no? Un quinto de K por Q sobre R, ¿no? Y este 5 va a pasar a multiplicar al 40, entonces va a ser 5 por 4, 20, 200. 200 va a ser igual a K por Q sobre R, ¿ok? Muy bien, ahora el potencial en el punto A es igual a K por Q sobre la distancia, ¿no? Potencial en el punto A, K, la constante eléctrica, Q, es la misma Q, sobre la distancia que es 2R. Este un medio lo voy a pasar adelante. Entonces tenemos que el potencial en A va a ser igual a un medio de K por Q sobre R. Pero justamente K por Q sobre R, ¿no? Vamos a hacerlo más. K por Q sobre R está acá, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto es? Eso es igual a 200. Entonces, esto va a quedar un medio por 200, ¿no? ¿Cuánto viene a ser? Pues viene a ser 100. Entonces tenemos que el potencial en el punto A va a ser igual a 100 volt. La respuesta sería ahí la B de bueno, ¿no? Muy bien. Bien, veamos la siguiente. A ver, veamos. Bueno, esto de acá es un poquito operativo, ¿no? Para ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a borrar aquí, ¿ah? Aquí el puesto de 1, ¿no? Ya, a ver. Vamos a borrar la figurita. Y... ay, caramba. Dos esferas pequeñas cargadas, ¿no? La esfera con carga Q1, ¿no? Dos esferas pequeñas cargadas se ubican en los vértices de un triángulo rectángulo, tal como se muestra en la figura. ¿Entendido? Determine el trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿no? El trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿ah? Al mover una carga de 2 microcoulomb, esta carga, ¿no? Esta carga dice que es de 2 microcoulomb
lentamente, o sea, velocidad constante, desde el punto A al punto B. O sea, de aquí para acá se va a mover esa carga. Aquí lo va a mover el campo eléctrico, ¿no? La carga Q1 es de 12 nanocoulomb y la carga Q2 es una carga negativa de menos 6 nanocoulomb. Vamos a ponerlo, ¿no? Esta carga es de 12 nanocoulomb y la carga Q2 es de menos 6 nanocoulomb. Como me están viendo el trabajo de quién, el trabajo del campo eléctrico, ¿no? Entonces, el trabajo para mover una carga del punto A al punto B va a ser igual al producto de la carga o potencial de llegada menos potencial de partida, ¿no? Es el trabajo del agente externo, pero como aquí me dicen el trabajo del campo, por eso acá le pongo negativo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, a ver, este signo negativo me dice que este es el trabajo del campo eléctrico, pues, ¿no? Del campo eléctrico, ¿ok? El trabajo del campo eléctrico o trabajo de la carga o trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces, la carga que vamos a mover lo tengo, 2 microcoulomb. Me falta el potencial en B y el potencial en A. El potencial en A, en este punto, ¿no? Se va a deber al potencial provocado por la carga Q1, ¿no? Ahí está. Más el potencial provocado por la carga Q2. ¿Entendido? La distancia de A a Q1, ¿cuánto es? 6 centímetros. Entonces, esta distancia de acá, vamos a llamarle D1, 6 centímetros, ¿no? O sea, ya hemos visto que un centímetro, ¿cuánto es? 10 a la menos 2 metros. Y la distancia del punto A la carga Q2, le vamos a llamarle D2, iba a ser 9 centímetros, porque este es un rectángulo, ¿no? 9 centímetros, pero un centímetro, ¿cuánto viene a ser? 10 a la menos 2 metros. ¿Entendido? Bien, tenemos el potencial en el punto A, va a ser el potencial provocado por la carga Q1 más el potencial provocado por la carga Q2. El potencial es igual a K por Q sobre la distancia, ¿no? Entonces va a ser igual a K por la carga Q1 sobre la distancia de 1. Más acá el potencial provocado por la carga Q2, ¿no? Que va a ser igual a la formulita K por la carga Q2 sobre la distancia de su 2, ¿no? Esta distancia de A la carga de su 2, perdón, a la carga Q2. Bueno, K es 9 por 10 a la 9, la carga Q1, 12 nanocoulomb, 12 por 10 a la menos 9, y la distancia de su 1 es 6 por 10 a la menos 2 metros. Más K, 9 por 10 a la 9, la carga Q2 es negativa, acá sí se coloca el signo de la carga, 6 nano sobre la distancia que es 9 por 10 a la menos 2. Bueno, 10 a la novena con 10 a la menos 9 va a ser 10 a la 0, 1, se va. Sexta 1, sexta de 12, 2. 9 por 2, 18. 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 al cuadrado. Entonces aquí va a quedar 18 por 10 al cuadrado, ¿sí? Acá, más por menos, menos. 10 a la novena con 10 a la menos 9 se va. Este 9 con este 9 también se va. Y me queda 6 sobre 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 pasa arriba como 10 al cuadrado. 6 por 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, acá sería 100. Aquí va a quedar entonces el potencial, perdón, 18 menos 6, 12. 12 por 10 al cuadrado, 1200 volts. Ya está. Ahora calculamos el potencial en B, que va a ser igual al potencial provocado por la carga Q1 más el potencial provocado por la carga Q2. Aplicamos la formulita del potencial, ¿no? Acá sería K por la carga Q1 sobre D1 al D1, ¿no? D1 va a ser de B a la carga Q1. A este le hemos llamado entonces la distancia D1', digamos, ¿ya? D1'. Bueno, ya sabemos que un centímetro es 10 a la menos 2 metros.
el potencial provocado por la carga Q2 va a ser K por la carga Q2 dividido entre la distancia de la carga Q2 al punto B. Sería esta distancia, ¿no? Y a esta distancia le vamos a llamar la distancia prima 2, que es igual a 6 centímetros. Y ya sabes, 1 centímetro, 10 a la menos 2 metros. Entonces, va a ser igual a K por la carga Q2 sobre D su prima 2. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. La carga Q1, 12 nano sobre la distancia que es 9 por 10 a la menos 2. Bueno, 9 con 9 se va. 10 a la novena con 10 a la menos 9 también se va. 10 a la 0,1. Va a quedar 12 sobre 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 pasa al numerador como 10 al cuadrado. Aquí K es 9 por 10 a la 9. La carga Q2 es 6 nano menos 6 negativo, menos 6 por 10 a la menos 9, porque es nano, dividido entre la distancia prima 2, que es igual a 6 centímetros, o sea, 6 por 10 a la menos 2. Este 6 con este 6 se cancela. 10 a la 9 con 10 a la menos 9 también, y queda 9 sobre 10 a la menos 2, que pasa arriba como 10 al cuadrado. 12 menos 9, ¿cuánto es? 3. 3 por 10 al cuadrado, 300 volts. Ya está. Entonces, el trabajo del campo eléctrico va a ser menos el producto de la carga. ¿Cuánto es la carga? 2 microcoulomb. 2 por 10 a la menos 6. El potencial en el punto B, ¿cuánto nos salió? 300 volts. Menos el potencial en el punto A, ¿cuánto nos salió? 1200 volts. 300 menos 1200 menos 900 volts. Entonces, va a quedar acá, a ver, menos por este menos, más. 2 por 9, 18, con dos ceritos, 1800, por 10 a la menos 6. Una bolita y otra bolita, 10 al cuadrado, con 10 a la menos 6, 2 menos 6, menos 4. ¿Está bien? 18 por 10 a la menos 4. Este 10 a la menos 4 lo desdoblo, saco un 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3. 18 por 10 a la menos 1 es 18 entre 10, o sea, 1,8. Y 10 a la menos 3 se llama mili. 1,8 milijoule va a ser el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover esa carga del punto A al punto B. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Tomen su captura de pantalla y vamos a ver el problemita número 4. Muy bien. En los vértices de un triángulo equilátero se encuentran dos partículas con cargas positivas Q y más 3Q. ¿Cómo se muestra en la figura? Ahí está la figura, ¿no? Determine la diferencia potencial entre los puntos A y B, ¿ya? Entre los puntos A y el punto B, ¿ok? Considere los soportes aislantes y ve el punto medio de las cargas. Bueno, como es un triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma longitud. Como este punto medio, acá será de medios y de medios, ¿ya? Bueno, si gusta, vamos a borrar acá, ¿ya? Vamos a borrar aquí también. A ver, entonces, me dice el problema que debo calcular la diferencia de potencial de A y de B. Entonces decimos, el potencial en el punto A. El potencial en el punto A, como hay dos cargas, se va a deber al potencial provocado por la carga Q más el potencial provocado por la carga 3Q. Entonces, el potencial en el punto A será, el potencial es K por la carga que crea el potencial dividido entre la distancia, ¿no?
la distancia, el potencial en el, debido a la carga Q va a ser igual a K por la carga Q dividido entre la distancia de Q al punto A. ¿Cuánto es? D. Más el potencial provocado por la carga 3Q. Va a ser igual a K, la carga es 3Q, dividido entre la distancia, ¿no? De 3Q a A, también es D. Y es de suma de quebrados homogéneos, ¿no? Se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Una vez KQ, acá voy a tener pues 3KQ. Entonces aquí queda 4KQ sobre D. Ahí está. Ahora calculamos el potencial en el punto B, aquí. El potencial en el punto B, igualito, se va a deber al potencial provocado por la carga Q, primero esta carga, más el potencial provocado por la carga 3Q. Aplico la formulita, ¿no? El potencial en el punto B. A ver, potencial provocado por la carga Q va a ser K por la carga dividido entre la distancia de la carga al punto B. ¿Cuánto es? D medios. D medios. Más el potencial provocado por la carga 3Q va a ser K por la carga 3Q dividido entre la distancia. También es de medios, ¿sí o no? De medios. Bueno, vamos a hacerlo aquí paso por paso. El potencial en el punto B, a ver, va a ser KQ. KQ lo voy a poner un poquito más arriba sobre D medios. Acá también 3KQ, lo voy a poner un poquito arriba, 3K por Q sobre D medios. Entonces lo que hacemos acá, ponemos denominador 1 y vamos a multiplicar extremos y medios. Acá extremos y medios. Entonces tenemos que el potencial en el punto B va a ser igual. A ver, 2 por KQ. Aquí va a quedar 2KQ sobre D por 1, D. Más, aquí va a quedar 2 por 3, 6KQ, ¿no? Sobre D por 1, D, ¿no? Entonces, otra vez tenemos suma y quebrados homogéneos. Ponemos el mismo denominador D y sumamos los numeradores. 2KQ más 6KQ, 8KQ, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre D. ¿Qué es lo que piden? A ver, te piden, ¿no? Están pidiendo la diferencia potencial. Acá me dicen B sub A menos B sub B, ¿no? El potencial en A, acá está, 4KQ sobre D, menos el potencial en B, que es 8KQ sobre D. ¿Entendido? Entonces, esto va a ser igual, ¿no? 4 menos 8 menos 4KQ sobre D. Ahí está, ¿ya? Esta sería la diferencia potencial de A menos el potencial de B, ¿ya? Muy bien. Bien, la respuesta ahí es menos 4KQ, la A, ¿no? Muy bien, veamos la siguiente. Bueno, lo que vamos a hacer acá es borrar aquí, ¿ya? Esto lo hacemos, a ver. Ahí no. ¿Ya? A ver. Bueno, dice, la figura muestra una región del campo eléctrico uniforme de magnitud 500 newton sobre Coulomb. Determine la diferencia de potencial entre los puntos A y C, ¿no? Acá me dicen, ¿no? Esto es lo que me piden, ¿ya? En realidad debería ser de C y A, pues porque me pongan así, ¿no? Pues no importa, lo han puesto así. Pero esto es lo que está pidiendo, ¿no? Están pidiendo acá, acá tienen que poner, ¿ya? Potencial de C menos potencial de A, ¿ya? La diferencia de potencial de C y A. Bueno, me doy cuenta de que esta línea de C a B es una línea punteada, ¿no? Entonces así identifico una superficie equipotencial. Además, forma o se corta
perpendicularmente con la línea de fuerza del campo eléctrico. Entonces, esta es una superficie equipotencial. Y si esta es una superficie equipotencial, todos los puntos están al mismo potencial. Es decir, el potencial en C va a ser igual al potencial en B. Me están pidiendo la diferencia potencial de C con A, ¿no? De C con A. Bueno, sabemos que la diferencia potencial es E por D, cuando la distancia es paralela a la línea de fuerza del campo eléctrico, como en este caso, ¿no? Esta distancia tiene que estar en el sistema internacional, en metros, 60 centímetros, o 60 por 10 a la menos 2 metros. Entonces tenemos acá la diferencia potencial, que sería, acuérdate que si las líneas de fuerza son así, entonces aquí pues hay una inmensa carga que está creando esta línea de fuerza. Este se llama campo eléctrico uniforme, porque las líneas son paralelas. ¿Entendido? Entonces, como esta es la carga positiva que está creando el potencial o el campo eléctrico, y más cerca de la carga el potencial es mayor, entonces la diferencia potencial será potencial mayor menos potencial menor, va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico, que es 500 newton sobre Coulomb, por la distancia que es 60 centímetros o 60 por 10 a la menos 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí tenemos 10 al cuadrado con 10 a la menos 2, se cancela, y tenemos 5 por 6, ¿cuánto es? 30. 300, ¿no? 300. Ahora, este es el potencial de A. Y este es el potencial de B. Pero como esta es una superficie equipotencial, el potencial de B es igual al potencial de C. Entonces ponemos acá el potencial de C. Ahí está. Ah, ya, pero me pedían potencial de C menos potencial de A. Entonces lo volteamos. ¿Cómo le volteo? Le cambio de signo, pues le multiplico, ¿no? Por menos 1, ¿sí o no? ¿Está bien? Le cambiamos de signo, ¿sí? Ya, entonces, multiplico por menos 1 a toda la ecuación, sería menos 1 por potencial de A menos potencial de C. Aquí también multiplico por menos 1 por 300. Entonces, multiplicar por menos 1, esto se va a invertir, pues, ¿no? Menos por menos más potencial de C, menos por más menos potencial de A, y menos por más menos 300 volt será justamente la diferencia de potencial de C con con A, ¿no? La diferencia de potencial de C y de A. La respuesta, la E de enano. Bien, tome captura de pantalla y veamos el siguiente problema. A ver, la diferencia potencial entre los bornes de la batería mostrada aquí en la figura es 12 volt. Ahí está, ¿ya? Si la capacidad equivalente, o sea, de estos tres condensadores, ¿no? Es menos 2, acá está la capacidad equivalente, 2,5 microfarad, determina la energía almacenada en el condensador C2. La energía en el condensador C2. ¿Está bien? Muy bien. A ver, vamos a borrar acá para volverlo a hacer, ¿no? Vamos a hacer todo esto. Entonces, vamos a calcular cuánto es el condensador C2, pues, ¿no? Porque como me están pidiendo la energía, ¿no? La energía almacenada en el condensador C2, aquí la formulita sería un medio, ¿no? Un medio. La fórmula que vamos a utilizar es la capacidad, ¿no? C2 por la diferencia potencial elevado al cuadrado.
Entonces necesito la capacidad, ¿no? Voy a calcular, ¿no? Con la capacidad equivalente, la capacidad del condensador C2. No, como tengo la capacidad equivalente, reduzco el circuito. A ver, estos dos condensadores están en serie. Y hemos visto en la teoría que cuando los condensadores están en serie, la capacidad equivalente es la suma de las inversas, ¿no? ¿Correcto? Pero cuando son iguales en serie, la capacidad equivalente, a ver, la capacidad equivalente parcial, no sé qué botón que no debía apretar. A ver, la capacidad equivalente parcial viene a ser el valor de uno de ellos, que es 1 microfarad, dividido entre el número de condensadores. ¿Cuántos son? 2. ¿Te acuerdas? ¿No? Cuando están en serie, ¿no? La formulita la voy a poner acá, ¿ya? Si están en serie, iguales, la capacidad equivalente es el valor de uno de ellos dividido entre el número de condensadores, ¿ya? Entonces, de estos dos, me queda un solo condensador que va a ser igual, pues, a un medio. ¿Cuánto es un medio? 0,5 microfarad. Ahí está, 0,5 microfarad. Ahora, C2 y este condensador 0,5 están en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque acá hay un nodo y acá hay otro nodo. Entonces, estos están en paralelo. Acá dice paralelo. Bueno, vamos a ver paralelo también acá. Y en paralelo, la capacidad equivalente parcial, la capacidad equivalente de todo el circuito, ¿no? Porque quedan estos dos nada más. Va a ser la suma. O sea, C2 más 0,5 microfarad. Pero por dato, la capacidad equivalente me han dicho que es 2,5 microfarad. Eso va a ser igual a C2 más 0,5, ¿sí o no? Este 0,5 microfarad va a pasar a restar. 2,5 menos 0,5, ¿cuánto es? 2 microfarad. ¿Sabe restar, sí o no? Y acá tenemos la capacidad C2. Ahora, como acá hay un nodo y acá hay otro nodo, estos están en paralelo. Y en paralelo el voltaje, ¿cómo es? Constante, ¿no? Vamos a escribirlo bonito acá. En paralelo el voltaje es constante. A ver, eso tienes que recordar, ¿no? En paralelo el voltaje o la diferencia de potencial es constante. Constante, ¿ok? Ya está. Entonces, como este es 12 volt, el condensador equivalente también acá será 12 volt. ¿Entendió? 12 volt. Acá en el condensador C2 está cayendo ¿cuánto? 12 volt, igualito que acá. Acá también 12 volt, porque el voltaje en paralelo es constante. Entonces, como me están pidiendo la energía, ¿no? Piden la energía, o sea, la energía almacenada en el condensador C2, ¿no? Esto es lo que me están pidiendo calcular, y sabemos que la energía en el condensador va a ser un medio por la capacidad del condensador. ¿Qué condensador es? C2 por la diferencia de potencial elevado al cuadrado. Entonces, la energía que me están pidiendo en el condensador C2 va a ser igual a un medio de la capacidad del condensador 2, que es 2 microfarad, multiplicado por la diferencia potencial, que es 12 volt elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner una rayita. Y tenemos acá de que a ver, vamos abajo. Tenemos entonces que la energía almacenada en el condensador C2 va a ser igual a, aquí se va a ir, ¿no? Y va a quedar 12 al cuadrado, 144. 144, como este es micro, aquí va a quedar micro, como es energía, está en joule, 144 microjoule. Respuesta la D. Muy bien. Tómenle captura de pantalla y veamos el siguiente problemita.
Muy bien. Acá dice, ¿no? Un condensador con capacidad C1 tiene una diferencia potencial de 500 volts. Ahí está conectado a una diferencia potencial de 500 volts, ¿no? Que lo puede dar una pila o una batería. Se conecta este condensador en paralelo con otro condensador, o sea, C1 lo vamos a conectar en paralelo, acá está el nodo, acá está el otro nodo, con un condensador C2, ¿ya? De 4 microfarad. Determina la capacitancia de C1, ¿no? De C1, si el voltaje en la segunda parte, cuando se ha conectado en paralelo con este otro condensador, es 100 volts. Entonces, vamos a borrar aquí, ¿ya? En esta primera parte tenemos de que la capacidad viene a ser la carga sobre la diferencia de potencial, ¿no? Correcto. Entonces, a ver, la capacidad será la capacidad del condensador C1. Aquí va a quedar cargado con Q, ¿no? Una carga Q sobre la diferencia de potencial que es 500 volts. ¿Entendido? Si despejamos acá esa carga, ¿no? Esa carga va a ser 500 pasa a multiplicar 500 veces C1. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, en el segundo caso, cuando se conecta C1 con un condensador C2 descargado, entonces, y a una diferencia potencial de 100 volts, o sea, como este condensador está descargado, entonces la carga, ¿no? No se crea ni se destruye, sino, perdón, la carga no se crea ni se destruye, solo pasa de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? La carga, mejor dicho, se va a distribuir en los dos. El condensador C1 va a quedar con una carga final 1 y el condensador 2 con una carga final, ahí está, final 2, ¿ya? Ahí está la comita arriba que me dice que es final, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo queda cargado. Acuérdate que esto está en paralelo, ¿no? En paralelo, estos condensadores están en paralelo. A ver, vamos a ponerlo así. ¿No? Y en paralelo, el o la diferencia potencial, nos vamos a ver, ¿no? La diferencia potencial, ¿cómo es? Constante. O potencial, pues, ¿no? Si están conectados a 100 volt, en el condensador C2 va a caer 100 volt y en uno también va a caer 100 volt. ¿Entendido? Entonces aquí vamos a calcular la carga, ¿no? Sabemos de que la capacidad, a ver, en paralelo la diferencia potencial es constante, ¿no? A ver, sabemos de que la capacidad viene a ser la carga sobre la diferencia potencial. Despejamos la carga, va a ser igual a la capacidad por la diferencia potencial, ¿ya? Entonces tenemos la carga final de 1, que va a ser igual a su capacidad, que sería C1, por la diferencia potencial, que es 100 volt. ¿Está bien? Y de una vez vamos a calcular, acá nomás, ¿no? Aquí, la misma formulita, la carga final de 2, ¿no? La carga final con que va a quedar el condensador 2 va a ser igual a su capacidad, que viene a ser 4 microfarad, multiplicado por la diferencia potencial, que también es 100 volt, ¿no? Entonces la carga final de 2 va a ser 4 por 100, 400 microcoulomb, porque este es micro, pues, ¿no? 400 microcoulomb, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿no? Por el principio de conservación de la carga,
la carga no se crea ni se destruye, solo pasa de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? Tenemos por el principio de conservación de la carga inicial va a ser igual a la carga final. Esta es la carga inicial, pues, ¿no? Correcto. La carga inicial va a ser 500 C1 igual a la carga final, que sería la carga final del condensador 1 más la carga final del condensador 2. Entonces nos va a quedar 500 C1 igual a la carga final de 1, que me ha salido C1 por 100, o sea, 100 C1, ¿no? Más la carga final de 2, que nos ha salido ahí 400 microcoulomb. El 100 va a pasar a restar, 500 menos 100 nos va a quedar 400 C1. ¿Igual a cuánto? A 400 microcoulomb. 400 entre 400, ¿cuánto me queda? 1. O sea, la capacidad de 1 va a ser 1 microcoulomb. ¿Entendido? Perdón. La capacidad está en microfarad, ¿no? Esto está microfarad, ¿ya? Aquí vamos a ponerle. Está en micro, entonces esto va a quedar microfarad. Muy bien, la respuesta sería la A de avioncito, ¿no? Respuesta la A, ¿ya? Muy bien, veamos el último problemita. A ver. Vamos a recreo, ¿no? Esto lo pasará rapidito, ¿no? A ver. Siguiente. Ahí está. A ver. Ahí nomás lo vamos a resolver, ¿ya? Y ustedes están cansaditos, de repente quieren descansar, ¿no? La figura muestra una conexión de 4 condensadores, ¿no? Iguales, ¿no? De capacitancias iguales. ¿Iguales a cuánto? A 8 nanofarad. Si la carga eléctrica almacenada en el sistema es 160 nanocoulomb, determine la diferencia potencial entre los puntos A y B. Me doy cuenta que estos dos condensadores están en serie. Como son iguales, la capacidad equivalente, cuando los condensadores son iguales, va a ser la capacidad de uno de ellos entre el número de condensadores. Uno de ellos tiene una capacidad C, son dos condensadores, sería C medios. Entonces, de estos dos va a quedar una capacidad C medios. ¿Entendido? Acá tenemos la, C y acá abajo también tenemos C, ¿no? Acá tenemos este punto y este punto, mira, ve. Estos dos puntos, ¿no? Son el mismo punto. Acá también el mismo punto, ¿sí o no? Ahí está, el mismo punto y acá el mismo punto. Entonces, nos va a quedar acá C medio, C y C. Y como acá hay un nodo y acá hay otro nodo, estos están en qué? En paralelo, ¿no? Los tres condensadores están en paralelo. Y la capacidad equivalente en paralelo es la suma. Vamos a sumar entonces simplemente C medios más C más C. Ahí está. C más C, 2C. C medios más 2C, ¿cuánto va a quedar? Va a quedar 5C sobre 2, ¿no? 5 medios de C. O si no, pones denominador 1 para que no te hagas bolas y multiplicas el cruz o carita feliz. 1 por C, C. Más. 2 por 2, 4C entre 2. Una C más 4C, 5C sobre 2. Ahí está, 5 medios. ¿Ya? Entonces, la capacidad equivalente, o sea, la capacidad equivalente, va a ser igual a 5 medios de C. Pero C es 8 nanofarad, ¿no? Entonces, mitad 1, mitad de 8, 4, 5 por 4, ¿cuánto es? 20 nanofarad. La capacidad equivalente del condensador que va a reemplazar a esos 4 condensadores va a ser de 20 nanofarad. Lo que me están pidiendo calcular acá, la diferencia potencial, ¿no? Acá me piden calcular la diferencia potencial entre los puntos A y el punto B. Acá tenemos el punto A, pues. Acá tenemos el punto B. Esto es lo que me están pidiendo calcular, la diferencia potencial entre A y B, que es la misma diferencia potencial entre las placas del condensador.
Entonces, la formulita, la capacidad viene a ser la carga sobre la diferencia potencial. Como queremos calcular la diferencia potencial, lo despejo. La capacidad pasa a dividir. ¿Qué capacidad? La capacidad equivalente, pues, ¿no? Entonces, la diferencia potencial va a ser igual a la carga, ¿no? Dato, dice que el sistema quedó cargado con 160 nanocoulomb al final, ¿no? La carga con que tiene el condensador equivalente, 160 nanocoulomb, entre la capacidad equivalente, que nos ha salido 20 nanofarad. Nano con nano se va, 160 entre 2 va a ser 8 coulomb sobre farad vol, 8 vol. La diferencia potencial entre el punto A y el punto B, que es entre la placa del condensador, va a ser 8 vol. Muy bien, toma de captura de pantalla. Ya está, a la 1, a la 2, a la 3. A ver, veamos la siguiente. Las siguientes son las claves. Estas las claves, todas las A's. A. Ese es profesor. Todo ha puesto la A, ese profesor. Muy bien. Ahí está, estimados alumnos. Muy bien. Ya está. Muy bien, estimados alumnos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima. Cuídense, estimados alumnos, cuídense. Sigan estudiando, estudien, ¿ya? Para que en el examen, pues, saques buenas notas, vayas al examen con la mente ganadora, la mente positiva, así no hayas estudiado bien. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos. Suerte. Cuídense. Vamos a recreo. Gracias. Muy bien. Gracias, Arias.